My heart goes la di da da di da, la di da da di da. Bien, hoy vamos a hablar del indicador Concorde, ¿vale? ¿Cómo funciona este indicador y por qué se usa, ¿vale? Como bien sabéis, el mercado pues se mueve por dos tipos de inversores. Están las manos fuertes y las manos débiles. Tenemos los pesesillos o los tiburones o ballenas, trading institucional y trading retail, ¿vale? Así es como se mueve en el mercado, por dos tipos de inversores. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que hacen la ballena? Aquí es donde entra en juego este indicador, ¿vale? El Concorde. Bien, ¿cómo funciona el Concorde? Para que sepáis, solo tenéis que saber que se compone de 6 indicadores, ¿vale? 4 son de tendencia y 2 son de volumen. Así es como se forma todo este indicador, ¿de acuerdo? Como hagan los algoritmos, a nosotros nos da igual. Nosotros lo que queremos saber es qué es y cómo aprender a operarlo, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué temporalidad debemos usar este indicador? Pues cuanto más alta sea la temporalidad, mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha más información para rellenar este indicador, ¿vale? Porque el Concorde lo que le gusta es tener mucha información disponible. A más información, más exactitud, ¿de acuerdo? Aunque lo normal es trabajarlo en el gráfico diario, ¿vale? En el semanal también va muy bien, pero bien sabéis que el semanal tarda mucho en darse los patrones, o hacer un trading en el semanal pues tarda mucho, ya que las velas son semanales. Bien, vamos a ver la leyenda de la que se compone el Concorde. Tenemos esta línea roja, ¿vale? Esta línea roja pues es la señal y está representada pues de color rojo, que es la media de este indicador, ¿vale? Es la señal. Luego tenemos esta sombra marrón anaranjada que se denomina montaña y lo que nos marca es la tendencia del precio. Tenemos el sombreado verde que se denomina prado, que digamos que son las manos débiles, los pesesillos, el trade del retail, y luego tenemos el color azul que nos indica que es el agua. Tenemos las manos fuertes, que son las ballenas, y los tiburones y las trading institucional. Todo eso son la gente fuerte que está en el mercado. Entonces, esto ¿cómo funciona? Esto tiene una línea media que es el 0, ¿vale? Es el 0, que es la línea esta de aquí, el 0. Y todo lo que cuando pasa por encima del 0 el área del agua o del prado, significa que están comprando, y si pasa por debajo de 0 significa que están vendiendo. En este caso, aquí por ejemplo, las ballenas están vendiendo y aquí el retail está comprando. Y aquí, por ejemplo, aquí está las manos débiles están vendiendo y las ballenas están comprando, ¿vale? Porque está por lo alto de la línea de 0. Hasta ahí bastante fácil, ¿no? Esto es... La mayoría de la gente lo usa así, para intentar entender cuándo compra y venden las ballenas y cuándo está el trade del retail comprando o vendiendo, ¿vale? Pero esto tiene, este indicador, la diferencia con otros indicadores es que se opera por patrones. Como bien tenéis aquí, yo tengo aquí 6 patrones en los que se deben de identificar en el indicador para poder hacer trading, pues a lo mejor intradiario no, pero sí un trading semanal. Abrir una posición un lunes hasta dentro de 10 días, 5 días, en fin, dependiendo ya lo que te vaya marcando el indicador. Es un trading como más a largo plazo, o incluso compras en spot, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar y voy a explicar los diferentes patrones para que los podáis identificar dentro del indicador y justo con el precio del activo, ¿vale? En este caso vamos a intentar sacar todos los ejemplos con Bitcoin, y si no, pues buscaré otra gráfica como puede ser el SP500, que ahí sí que se ve bastante bien. Bien, el primer patrón es el patrón de corte y es el más fácil, el típico, es el que da la señal alcista cuando la línea de señal, ¿vale? La línea de señal pues cruza por debajo de la montaña, y luego tendríamos una posición bajista cuando cruza por encima de la montaña, ¿vale? Cruza por debajo, alcista, cruza por encima, bajista. Vamos a verlo. En este punto, fijaros, aquí tenemos la línea de señal roja, ¿vale? Que cruza por debajo de la montaña. Recordar que esta es la montaña, ¿vale? El área sombreada. Pues como cruza por debajo, ¿vale? Que es en este punto, fijaros, aquí, cruza en este punto, pues tenemos
tendencia alcista. Aquí sería nuestro punto de compra y tendríamos que mantenerlo, ¿vale? Tendríamos que mantenerlo hasta aquí. Aquí la línea cruza por encima de la montaña y sale fuera de la montaña, por lo tanto debemos de salir, ¿vale? Aquí salimos y aquí salimos, ¿vale? Aquí salimos. Entrada, salida. Entrada, salida. Bueno, y ganamos, pues todo esto es lo que hemos ganado. Hemos comprado en 41 y vendemos en 65, ¿vale? Ese sería nuestro trading, ¿vale? Patrón de corte, la línea roja, que es la señal, entra dentro de la montaña y cuando sale de la montaña debemos de salir, ¿vale? Ese es el patrón de corte, el más fácil, el más típico. Así es como nos da la señal de entrada alcista, ¿vale? Bien. Siguiente patrón, el patrón cero, ¿vale? Tenemos el siguiente patrón, es el patrón cero. Cuando la montaña tiende a irse a cero, es decir, a la línea cero, significa que puede haber un cambio de tendencia y suelen ser operaciones de bajo riesgo y muy rentables. Es decir, aquí, por ejemplo, aquí se ha ido la montaña, ¿veis? Aquí se ha ido, por ejemplo, aquí está en cero, aquí está en cero. Pues si hubieras comprado aquí, fijaros, en cero, pues esto ha tirado. Aquí, por ejemplo, aquí si compras en cero, pues tienes esta pequeña subida, pero luego vuelve a caer. Pero desde aquí hasta aquí sí que te sale rentable, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que ir mirando, el patrón cero tiene también sus consecuencias. Imaginaros, aquí ahora mismo estamos en el patrón cero. Sería momento de comprar aquí, según el indicador del Concord, ¿vale? Porque la montaña está a cero, supuestamente, ¿vale? Ese es el patrón cero, para que lo tengáis en cuenta. Lo normal es que después de un patrón cero se dé este tipo de patrón, el patrón de corte, y viendo el patrón de corte pues ya te afianzas un poco en realizar la compra y entrar en el trade, ¿vale? Bien. Siguiente patrón, patrón primavera. El patrón primavera simplemente es una modificación del patrón de corte. ¿Por qué? El patrón primavera es una variante del patrón de corte porque además las manos débiles están por encima y eso es lo que hace que se forme la primavera en la montaña y nos da a entender que la tendencia alcista es más que evidente, es decir, se fortalece esa tendencia. En este caso, fijaros, aquí compramos nosotros porque da entrada, pero luego tenemos aquí, voy a marcar así mucho mejor, con el rectángulo, fijaros, a nosotros nos da entrada aquí, pero fijaros cómo tenemos la sombra verde de las manos débiles, están dentro, por encima de la montaña también, en ese movimiento alcista. Por lo tanto, este es el patrón primavera. Nos da a entender de que el precio está subiendo, ¿vale? Tenemos una tendencia alcista al cruzar la montaña, pero además las manos débiles se han unido a la fiesta, ¿vale? Y por eso se sombrea la parte verde. Y eso lo que nos indica es que la tendencia es mucho más fuerte y es más que evidente de que el precio va a seguir subiendo, porque están intentando entrampar a las manos débiles, al trade del retail, ¿vale? No tiene más que eso. Ese es el patrón primavera. Luego tenemos el patrón espejo, ¿vale? Que el patrón espejo es el que ocurre cuando existe un pánico en el mercado y las manos débiles pues se muestran vendedoras y las manos fuertes, que son las ballenas, compran. Este es el patrón más conocido de todos y el más buscado por los analistas del Concord, ¿vale? Así que si además nada más terminar un patrón como este, el espejo, ¿vale? Si aparece un patrón de corte o de primavera seguido del patrón espejo, significa que tenemos una gran oportunidad de hacer un trade bueno y de ganar pasta, ¿vale? En este caso, ¿dónde está aquí el patrón espejo? Pues aquí tendríamos un patrón espejo, ¿vale? Aquí tendríamos un patrón espejo. Lo estoy buscando. Ah, vale. Aquí no lo. Aquí se ve con claridad, pero es muy pequeño. Entonces os quiero enseñar el SP500, ¿vale? Os voy a enseñar el SP500 porque ese es una maravilla cómo se ve el patrón espejo. Fijaros el SP500, los niveles de Kobe. Aquí es que es una maravilla el patrón espejo. Fijaros. Aquí, mira.
Mira qué bonito. Mira qué bonito es el patrón espejo. Llega en un momento de pánico en el mercado, ¿vale? Llega en un momento de pánico en el mercado en el que, como podéis ver, los pesesillos, las manos débiles, se cagan por las patas abajo y venden. Y las ballenas se están comprando, ¿vale? Por lo alto de cero significa compra y por debajo de cero significa venta. Pues este es el patrón espejo. Si además, después del patrón espejo tenemos, pues, lo que llamamos un patrón de corte o de primavera, que es este, la línea cruza aquí, fijaros, la línea cruza aquí en este momento, y tenemos todo esto. Y encima tenemos aquí también patrón de corte aquí y patrón primavera aquí. Pues es evidente que tenemos mucha más oportunidad de ganar pasta en este trade. Fijaros, de luego desde que se produjo este patrón espejo, fue al alza completamente el SP500. Fue una locura. Se dio perfecto, ¿vale? Cuando el COVID. Y luego, una variante del patrón espejo es este que tenemos aquí. Patrón cachalote. ¿Qué quiere decir el patrón cachalote? Lo vamos a ver aquí ya que lo tenemos marcado. El patrón cachalote es una variante del patrón espejo, es lo mismo que el patrón espejo, pero además la diferencia es que la señal roja cruza a las ballenas, ¿vale? Cruza a las ballenas, y esto significa como si lo arponeara, ¿vale? Como si arponeara a las ballenas. Esto es una señal mucho más potente de que cuando acabe este movimiento el mercado va a subir al alza agresivamente porque las ballenas están comprando y la línea señal las cruza, ¿de acuerdo? Y esto suele ser una señal alcista muy rentable, ¿de acuerdo? Así que aprenderse los patrones si utilizáis el Concord, porque es la mejor manera de identificar los movimientos. Y luego tenemos el patrón abrazo de oso, ¿vale? Que normalmente este patrón solo suele ser utilizado en posiciones bajistas y es lo opuesto al patrón espejo, ¿vale? Es lo opuesto al patrón espejo. ¿Qué quiere decir? Pues mira, fijaros, aquí se ve perfectamente cómo las ballenas, fijaros cómo las ballenas están vendiendo y aquí están comprando en este punto. Fijaros, nos creemos que nos vamos al alza, ¿vale? En los 40.000, cuando se rompe esta estructura, fijaros, nos vamos al alza, ¿no? Los pesesillos empiezan a comprar creyendo que nos vamos to the moon de nuevo y las ballenas lo que están es vendiendo posiciones. ¿Y qué ocurre? Después que la línea cruza, ¿vale? La montaña y viene el movimiento bajista, ¿de acuerdo? Así que cuando ocurre el patrón abrazo de oso, luego la señal suele cruzar, ¿vale? Y suelen colocarse en corto todas las instituciones, por lo tanto el mercado tiende a caer. Fijaros, aquí están vendiendo las ballenas de nuevo y aquí ha vendido también el trader retail, pero aquí de nuevo tenemos venta de ballena y de trader retail. En todo este movimiento ha sido venta de ballenas y venta de trader retail. Y ahora mismo estamos en el patrón cero, digamos, que si después desde el patrón cero se ve un cruce de montaña, pues evidentemente podemos ir al alza, no sabemos hasta cuándo, porque fijaros aquí qué pequeños son los movimientos que se están produciendo, ¿vale? No son como este tipo de montañas, ¿vale? Donde el movimiento era mucho más sano, ¿veis? Era mucho más sano, el precio se movía más. Ahora está un poco demasiado ventas de ballenas. Fijaros que aquí prácticamente no hay ventas de ballenas en esta zona, ¿vale? Aquí un poco, pero aquí no estamos ya yendo a julio de 2020. Aquí no ha habido ventas, solo compras, y ahora aquí se están produciendo muchas ventas de ballenas. Y esto es el indicador Concord, no tiene mucha más historia. Yo espero que se haya entendido perfectamente y que a lo mejor no lo apliquéis directamente para hacer trading, que utilicéis, como siempre digo, algún indicador para confirmar también el indicador Concord. Y bueno, os dejo que aquí simplemente en indicadores de TradingView solo tenéis que escribir Concord 2.0 y el que estamos utilizando o el que yo utilizo es este, el de Marcos, ¿vale? Concord 2.0, el de Marcos. Los añadí a favoritos y ya os he explicado cómo funciona. Y lo que tenéis que meteros en la cabeza
cómo funcionan los patrones. Entendiendo los patrones y el movimiento del precio, prácticamente tendréis entendido cómo funciona este indicador, que hay mucha gente que le gusta muchísimo. Yo de momento me mantengo al margen con este indicador y prefiero seguir con mi trading institucional. Pero bueno, os lo explico porque, como comenté, os iba a dar varios tipos de indicadores por si a alguno le costaba trabajo lo del trading institucional, y estos indicadores pues también tienen un buen porcentaje de acierto, ¿de acuerdo? Por mi parte nada más, espero que, como he dicho, os haya entendido y que os haya gustado, ¿vale? Así que dejadme vuestro like y si tenéis alguna duda pues en los comentarios. Un saludo, chicos y chicas.